Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según donde te encuentres. Soy Roxana Río, te agradezco infinitamente me permitas estar en sintonía con tu presencia. Hoy me siento muy, muy contenta de recibir a un gran maestro. Él es Naguán. Naguán, desde que incursionó por primera vez en espiritualidad en 1973, él no ha dejado de indagar en el origen del ser. Es de profesión odontólogo y su nombre es Roberto Torcello. Antes de adentrarse en el chamanismo solar, desarrolló la mediumnidad como sanador y fue discípulo de un maestro sufí durante 18 años. Practicó el Bhakti Yoga y también es conocido como el yoga de la devoción, el Bhakti Yoga. Junto a su esposa Nora Rossi Ñusta, fundó en 1998 Intihuaca, Lugar Sagrado del Sol, un centro de enseñanza para el desarrollo de la conciencia, la sanación y el autoconocimiento. Y desde ahí está Naguán ahorita en Córdoba, Argentina, en un lugar hermosísimo. Bienvenido, Naguán, bienvenido. Namaste, gracias Roxana por invitarme a tu programa, estar con tu gente, bueno, y poder colaborar con este humilde aporte de la experiencia de algunos años, ¿no? De transitar este camino, ¿no? Sí, y la verdad es que la biografía, la pequeña semblanza es muy pequeña, pero se dice rápido, pero sí que sí tiene que haber sido un camino bastante, bastante largo. Además que también eres maestro de artes marciales. Sí, forma parte de una cosmovisión que completa el espíritu, la mente, el cuerpo, ¿no? Como una unidad orgánica, y el arte marcial hace una especie de danza, ¿no? Que evoca al guerrero que tenemos adentro cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, ese guerrero manifiesta algunos códigos, ¿no? Que dice, elijo estar presente, ¿no? Ya está esbozando, digamos, un principio básico de este tiempo, que es ese punto, ¿no? Intemporal, donde nosotros nos alineamos en el presente con nuestra mente universal, nuestra mente cuántica. Eso transforma el paradigma, ¿no? Y también dice el guerrero este que coloca límites y fronteras, ¿no? Es decir, marca un territorio sagrado donde él nunca va a invadir el territorio de otra persona, pero también va a defender, ¿no? Con su alma su territorio sagrado, que es esa individualidad, esa conciencia que se expresa, ¿no? Entonces es un lindo arquetipo para trabajar los procesos internos, ¿no? Porque se necesita la conducta de un guerrero para enfrentar a la sombra, aquellas partes de la resistencia y todo eso. El mismo Carl Jung llama el camino del héroe, ¿no? En el cual el principio de este guerrero es una fuerza de voluntad, coraje y valentía que puede disipar esos conflictos de la mente que se hacen al final adicciones que nos limitan mucho en la vida. Entonces el arte marcial desde ese lugar, desde un lugar terapéutico, manifestando al guerrero interior, para este tiempo me parece que es un arquetipo de luz que nos ayuda. Claro, qué belleza y qué importantes son todas estas artes que además ya tienen tantos años y de pronto están ahí como herramientas Tan para ayudarnos, vigentes, tan vigentes. claro, tan vigentes, ¿no? Porque el guerrero no evoca una lucha allá afuera, no hay nada que luchar allá adentro. La única lucha es hacia nuestras resistencias y percepciones distorsionadas. Se encarga de eso, ¿no? De colocarnos en el lugar que debemos estar. O sea. Exacto. Nahuan, maestro, ¿en qué se centra esta nueva espiritualidad que estamos sintiendo algunos? Bueno, mira, yo te voy a dar mi percepción por Sí, toda la gente que me consulta o la gente que estamos en un trabajo, ¿no? A ver si yo la podría definir
una espiritualidad en el nuevo tiempo no religiosa. La podría definir como una espiritualidad no religiosa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos expresar las cualidades del alma, del espíritu, sin meternos, ¿no?, en los procesos dogmáticos de creencia, que los respeto, cada uno con su tiempo de Acuario, ¿no? Y vamos a transitar durante 2000 años esta experiencia espiritual que tiene que ver, ¿no?, con un salto cuántico de la conciencia. Entonces, la diferencia del modelo pisciano, que hemos transitado ya hace mucho tiempo, al modelo acuariano, es una espiritualidad que está enfocada en el triunfo de la conciencia, es decir, un salto cuántico de una conciencia limitada en dogmas, en creencias, en religiones, a una experiencia trascendental. Yo la llamaría una espiritualidad no religiosa, es decir, liberada de muchos conceptos dogmáticos que de alguna manera limitan la expresión de la conciencia. Entonces es importante esto, que cada persona a través de sus experiencias religiosas pueda ir mucho más allá. Ir mucho más allá, es decir, una espiritualidad que está enfocada en el desarrollo interior de la conciencia. Tenemos un alma encarnada que nunca nació, es algo eterno, haciendo la experiencia fragmentada de alguna manera. Esa alma se circunscribe dentro de nosotros, de un alma no circunscripta, de un alma eterna se circunscribe haciendo estas experiencias a nivel humano. Entonces, cuando cualificamos la energía álmica en nosotros, podemos salir de la mente mecánica. Ese alma va a empezar a convocar potenciales que tenemos adentro, que tienen que ver con el orden acuariano: creatividad, abundancia, sanación, inspiración, talentos internos increíbles, ¿no? O sea, es una espiritualidad que puede saltar de principios más dogmáticos, ser más libre y poder el hombre emanciparse en un vuelo espiritual, Roxana, que no tiene un techo, no tiene un sistema de creencias limitantes de alguna forma. Entonces, desde este modelo vivimos la espiritualidad en vivo que yace dentro nuestro, ¿no? Entiendo que salimos del viejo paradigma de la dualidad para entrar en nuestro yo interno, ¿no? En una profundidad en nuestro yo interno donde están ahí todas las respuestas. Esto tiene que ver con la quinta dimensión, sintiendo la Tierra está haciendo un tránsito y nosotros vamos junto con ella. ¿Qué pasa si tenemos esa facilidad ahora para llegar a eso? ¿Qué pasa si no lo hacemos? ¿Vamos hacia atrás? Lo que ocurre es que hay muchas conciencias que están siendo sensibles a este nuevo paradigma, esta experiencia acuariana, ¿no?, de la mente autorreferente, y se orientan en esa dimensión, en la expresión de la quinta dimensión, la expresión de la mente cuántica. Es una mente que no está atrapada ni en el pasado ni en el futuro, opera en el momento presente, ¿no? Entonces, hay mucha gente que ya está sintonizando con esa experiencia acuariana y obviamente se encaminan o se encarrilan en una dirección evolutiva. Otras personas que todavía no han sintonizado con quinta dimensión, obviamente que estarán experimentando todavía la historia de esta mente, como decíamos hoy, la mente lineal, la mente básica, la mente 3D, la mente de supervivencia, que tiene otros objetivos, ¿no? Su forma de manifestarse es el pensamiento dual, divide la realidad, el pensamiento básico, lineal, que no ofrece las condiciones para que se exprese el potencial que tenemos
dentro de nuestra alma. Y aquellas otras personas que están más afín al nuevo paradigma, en ese chorro de fotones han hecho un salto cuántico de una conciencia condicionada a una conciencia de totalidad. Y ahí pueden expresar el potencial que tenemos el alma. Algo eterno se expresa a través nuestro, en forma humana, generando una disposición diferente de este mundo. Si nosotros evaluamos el paradigma cuántico que dice, este universo es consecuencia del observador. Cuando lo observamos desde la mente cuántica, estamos transformando este mundo en un mundo donde las personas pueden expresar esa condición. Cuando nosotros estamos en el viejo paradigma, en la mente 3D, la mente básica, y observamos desde ahí, vamos a observar y crear un mundo de conflicto, de carencia, de guerra, de sequía, de inundaciones, un mundo de fenómenos que van que está destruyendo el planeta, ¿no? Evidentemente. Entonces, esa mente es porque está en conflicto adentro, está en conflicto la mente 3D, está en conflicto con el alma, y ese choque, esa fricción interna se manifiesta ahí afuera, como un mundo belicoso donde existe la guerra, donde existe la corrupción, donde existe la enfermedad y donde existe todo lo que nosotros conocemos de este mundo ordinario. En cambio, la mente cuántica ordena un observador diferente, un observador despierto, una conciencia autorreferente. Ese tiene un poder de transformar, porque ya hay una presencia no automática, una presencia no condicionada en sistemas de creencias, en dogmas, en memorias del pasado. Entonces va a estar, digamos, cualificada a poder crear un universo acorde a un nuevo modelo de pensar y de sentir. La humanidad va a ir transformándose a través de un cambio en los contextos en los cuales nosotros procesamos todo lo que nos lleva. Todo lo que nos llega, si nosotros lo procesamos dentro de un proceso de oportunidad para crecimiento, vamos a tener determinada respuesta. Si lo procesamos todo esto como una desgracia, obviamente vamos a entrar en una carencia y lo que reflejamos hacia el mundo va a ser un mundo de carencia, un mundo de sequía, donde el hambre, la corrupción y las guerras son la moneda corriente. Entonces, me parece que esta es una oportunidad enorme, una espiritualidad sin religión para poder expresar puramente el deseo del alma. Y el deseo del alma no pertenece a ninguna religión, ¿cierto? Porque es libre, es libre. Entonces está anclada en la raíz más profunda de nuestro ser. Y desde ahí puede crear la maravilla que ella crea. Siempre tiene ese poder creativo, ¿no? Entonces empezar a alinearnos en este paradigma del alma, va a evocar obviamente una construcción de un mundo que va a estar acorde a un proceso evolutivo planetario. Vos imaginate, Rosana, que las galaxias, desde el primer chispazo del Big Bang, se están expandiendo cada vez a más velocidad. ¿Qué es lo que significa? Que el universo se expande. Se expande el universo, se expande la conciencia del logos. Y nosotros, con la expansión personal de cada uno, estamos colaborando en ese sentido expansivo del universo, ¿no? Entonces vamos en ese sentido, y cuando uno va en el sentido de que va el universo, nuestra vida empieza a fluir, a fluir. La diferencia de la búsqueda del ego, que generalmente va en contra de esa función evolutiva, entonces ahí aparece el esfuerzo, el cansancio, la enfermedad y todo lo que conocemos en la estructura del ego, cómo el ego crea una realidad, desde el esfuerzo, desde el paradigma de ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces ahí nosotros tenemos que empezar a entender que nosotros podemos crear abundancia desde la propia naturaleza creativa del alma, porque este alma que está hoy haciendo una experiencia fragmentada o circunscripta, es la misma alma que ha creado
este universo, otros universos, millones de universos, el multiverso, es la misma naturaleza, es como una ola cuando aparece en el océano. ¿Cuál es la diferencia de esa ola al océano? Ninguna. En un momento aparece la individual de la ola, pero la raíz y la naturaleza es exactamente igual, es tan salada como el océano mismo, ¿no? Y nosotros somos esa ola, que navegamos en ese mar de la existencia, ¿cierto? Y entonces podemos disfrutar del poder del mar, del poder de ese océano de vida, cuando nos enfocamos en esa conciencia, cuando por ilusión, por distracción, convocamos con otra conexión, que son conexiones egoicas de la mente ordinaria, obviamente que nuestra vida va a crear otras formas que todos conocemos. Y esas formas sabemos lo que traen. Traen conflicto, traen guerra, traen sufrimiento, traen enfermedad, traen carencia, traen dependencia, ¿cierto? Entonces lo que estamos tratando de enseñar, que esta nueva espiritualidad en base a la conciencia es la raíz del progreso de la humanidad. Y no hay plan B, Roxana. No hay plan B. ¿Qué quiere decir no hay plan B? Que ni siquiera por la experiencia de la economía, por la experiencia política, por la experiencia de otra índole, Ujú. no va a haber esta, esta, esta manifestación. El único camino para lo que yo siento es el triunfo de la conciencia. Como decía Max Planck, el padre de la mecánica cuántica, detrás de la conciencia no hay nada. Exacto. Entonces es la conciencia, cuando nosotros podemos enraizar en ese conocimiento y en esa experiencia, es la conciencia misma, ¿no?, la que va a modelar este nuevo orden espiritual que está más allá de la religión. Es un salto más, no está perimida en ningún sistema de creencia. Yo creo que ese es el presente y el futuro de esta humanidad, es en esta espiritualidad en base a la conciencia. La conciencia es la regente, es lo único real, y la conciencia da origen a este mundo material y a todos los mundos sutiles y los mundos suprafísicos. Ujú. Ok, comprendo. Entonces, en esta conciencia, manteniéndonos en esta conciencia, digamos que todo lo que está a nuestro alrededor, que intenta en este juego meternos este miedo y estos trucos que tiene, pues este juego, podemos estar a salvo de ellos y al mismo tiempo poder contagiar a otros seres, ¿no? A otras personas, hasta poder lograr esta nueva, esta nueva humanidad, ¿no? Acá la importancia, Roxana, la importancia radica en hacer diagnóstico. Es decir, no, no arrogarnos potenciales o facultades que no tenemos. Por ejemplo, Ujú, cuando nosotros decimos estoy en conciencia de vigilia, yo te veo, me veo, nos vemos, y decimos estamos despiertos, eso es una ilusión. ujú, Y si nos quedamos en ese modelo automático de ilusión, todo esto que estamos hablando no tiene ningún significado. claro. Entonces, cuando uno hace un diagnóstico, es decir, sí, yo estoy despierto y puedo percibir una historia que veo, un mundo material, eh, puedo ver que es denso, que tiene 3 dimensiones, y por eso yo estoy despierto. Y yo digo, no, no es así. Entonces digo, esto es un estado de sueño despierto, porque ahí la conciencia está siempre enfocada en el recuerdo y en la proyección, nunca se sitúa en el momento presente. Entonces es un estado de sueño. Los sueños que nosotros teníamos dulces en la cama se levantan en un organismo que parece despierto, pero está en forma mecánica. Y en Ujú, forma mecánica lo único que crea es siempre la misma realidad, porque enchufás siempre el mismo CD que va creando siempre la misma realidad. Por eso la gente se enferma y dice que pasa, que siempre es lo mismo, que no cambia. Entonces, a partir de la base, que yo puedo hacer diagnóstico, que estoy viviendo en un sueño, en una ilusión, ujú, y que corresponde mis hechos a programas mecánicos, y puedo decir
no quiero más este modelo, puedo empezar a explorar otros aspectos de la mente a través del silencio, a través de la meditación, Exacto. en Ujú. ese espacio donde puedo encontrar puntos de referencia más profundos que el egoico, y ahí me doy cuenta en el sueño que estaba. Cuando vos estás durmiendo, Roxana, en la cama, vos crees que esa es la realidad, no te das cuenta que estás durmiendo. Cuando vos te despertás a la mañana, decís, estuve durmiendo, esto era un sueño. ¿Me explico? De la misma forma, cuando estás en conciencia de vigilia y haces una experiencia interior de despertar, vas a ver a un observador y al observado vas a ver cómo opera mecánicamente y vos vas a tomar una distancia que ahí aparece el verdadero testigo, Mm. viendo como una persona, que es el yo, está haciendo las cosas mecánicamente. Y ahí recién te das cuenta que hay otros espacios, más allá de la mente ordinaria, que se han creado, obviamente, para explorarlo. Si no, el gran creador, la gran inteligencia, ¿para qué va a poner una mente cuántica para que no la habites nunca? ¿Eh? Si te ha Mm. dado dos piernas para que camines, si te ha dado ojos para que puedas ver, oídos para escuchar, ¿cierto? Entonces, hay también una propuesta cuando vos podés salir de la mecanicidad y el aburrimiento que genera la mente mecánica y el sufrimiento que lo genera, que hay un espacio no condicionado que es un hogar tuyo que Ujú. está esperando que lo habites a través de la mente cuántica. Y eso aparece en el silencio, en la meditación, en el Exacto. darse cuenta que viví un sueño ilusorio y ahora estoy saliendo de ese sueño y puedo ver, recién comprender el significado profundo de esta vida. Y en esa experiencia sí que se manifiesta algo básico y fundamental para la sanación de la persona. Es el sentido de nuestra vida. Ahí se revela el sentido de la vida. Entonces Mm. todo cambia. Ahí todo empieza a tomar un brillo diferente, una profundidad diferente. Y ahí te das cuenta realmente que esta vida que vivimos, que es una maravilla de potencial, ¿cierto? Que uno la puede vivir reconociendo el linaje divino que nos habita acá adentro. Porque si vos lo buscas afuera y no lo buscas dentro tuyo, vas a pasarte la vida buscando un Dios que nunca vas a encontrar. Cuando lo Mm. encuentres dentro tuyo, Dios aparece en todas las manifestaciones, porque todo es Dios, todo es conciencia. Exacto. Ese es el paradigma de la espiritualidad del nuevo tiempo que yo lo siento como una Sí, sí. experiencia real que estoy viviendo. Exactamente. A mí bueno, si hablando de lo que me sucedió a mí, todo el tiempo estuve buscando como con muchas personas, ¿no? En diferentes filosofías. Y fue justamente hasta que empecé a meditar, que no sabía yo meditar, pensaba que meditaba y no meditaba, hasta que alguien me enseñó a meditar en silencio, me di cuenta que ahí estaba las respuestas de todo, ¿no? Y encontrar ese silencio es encontrar el todo en la nada, ¿no? Y a partir de ahí es donde las cosas empiezan a fluir. Eso es, eso es. Y aprender también que a partir de ese punto a observarnos, como bien dices, y a desprogramarnos, porque estamos con un montón de programaciones, como bien has dicho, que no nos damos cuenta y que tenemos que empezar a trabajar, en ellas como un trabajo muy constante y muy alertas en esa desprogramación. Claro, precisamente lo que vos decís es muy cierto, Roxana, porque hay como una especie de trampa del ego, que es el ego iluminado, ¿cierto? El ego que dice, bueno, ahora vamos a hacer servicio, voy a ayudar a la gente, los voy a acompañar, Entonces pone esa búsqueda afuera, el servicio afuera, que es cómodo porque es muy lindo aconsejar a alguien, decirle esto o el otro, entonces el ego se queda tranquilo, se infla como un globo, ¿no? Diciendo, mirad el servicio que hago a los demás y todo eso, ¿no? Y ahí está una distorsión de todo este modelo, ¿no? Entonces yo digo,
paren, paren. Acá el servicio comienza y termina en nosotros. Es decir, la autoobservación, autoindagación de mi modelo físico, emocional, mental y espiritual. Este trabajo comienza y termina dentro nuestro. Cuando empezamos a alinearnos, esto es muy importante lo que voy a decir, cuando empezamos a alinearnos y a expresar la voluntad del espíritu, de la inteligencia, en ese momento de madurez, Roxana, es la inteligencia que propone dónde, cómo y cuándo, no nosotros, no nosotros. Yo tenía una clínica odontológica en Buenos Aires, ¿eh? Importante, ¿eh? Y trabajé como odontólogo muchos años ahí. Y yo creía que ese era el objetivo, ¿cierto? Y bueno, pasaron cosas que me empezaron a enseñar que había un mundo, un universo sutil que yo tenía que descubrir ahí. Y me pasé muchos años en esa búsqueda y en ese tránsito, ¿no? Muchos años. Y evidentemente cuando un rasgo de madurez de la personalidad emitió una señal, mira dónde fui a parar, a crear un ashram, un centro, en un pueblo tan pequeño que ni aparece en el mapa de Córdoba, al pie del cerro más ancho. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo? Yo no tenía ese proyecto en mi mente. Es la inteligencia. Dice, bueno, lo necesito acá, lo necesito allá, pero es la inteligencia la que opera Sí. a través de la sincronía, no nosotros. La gente no se preocupe por el servicio que tiene que hacer, ocúpese del trabajo que tiene que hacer acá adentro. Y cuando esto se transforme, Exacto. evidentemente, nos alineamos y empezamos a expresar la inteligencia, esa misma inteligencia es la que nos va a convocar donde somos necesarios, no donde yo quiero, donde yo pienso, ¿eh? Donde yo sea necesario. Y ahí esa inteligencia va a actuar, ¿eh? Convocando a todas la serendipia, o sea, a toda la sincronicidad para que vos puedas expresar esto, ¿entendés? Este tesoro que surgió ahí en tu búsqueda. Entonces, uno tiene que confiar en esto, uno tiene que confiar. Y cuando uno confía en esa jerarquía que están operando este destino, el sincrodestino, eso fluye solo. Tu responsabilidad es ocuparte de vos. La historia comienza y termina en vos. El afuera es inocente, ¿no? O sea, ocupate de vos cuando estés impregnado de lo sagrado, de la inteligencia, vas a ser convocado como las fuerzas espirituales y donde las fuerzas espirituales te necesitan. Eso suena tan sencillo y es tan sencillo. ¿Cómo es que nos hemos llenado de tanta cosa, no? Y es completamente cierto. Cuando tú estás en ti, todo fluye y empiezas a lo mejor accionar cosas que tú no esperabas y se empiezan a abrir las puertas. Eso es verdad. Claro, 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 Ujú. porque el universo está esperando una señal. El universo está esperando una señal y él refleja simplemente. Si querés dormir el sueño hipnótico del ego, te acuna para que nadie te despierte, que sigas durmiendo tranquilamente el tiempo que necesites. Para la eternidad, una vida es una chispa, ¿entendés? Entonces, cuando realmente damos una señal de querer despertar a través de una crisis. Se llama crisis del despertar espiritual, que trae aparejado una experiencia mística llamada la noche oscura del alma. Que todos vamos a pasar ese parto, ¿no? Vamos a pasar por la noche oscura, es la muerte mística de la personalidad, de aquello que creíamos ser, para Sí. transformarnos en el avatar, es decir, la mejor versión de nosotros mismos, donde poder expresar todas nuestras cualidades. Ese avatar es un arquetipo de luz que lo vamos a parir después de pasar esta experiencia del canal místico que tenemos que parir, ¿cierto? Entonces, cuando nos damos cuenta que todo está orientado en la espiritualidad para que eso suceda, va a suceder y entonces ahí sí se movilizan
las jerarquías angélicas, arcangélicas, de los distintos niveles que van a cooperar con esta señal de la personalidad que se rinde al alma, y esa señal va a ser convocada por tu mente cuántica, tu conciencia cuántica dice, bueno, ahora sí está preparado para recibir esta influencia. Pero vos imaginate, una mente cuántica va a descender en una personalidad acosada por los deseos, por el ego, No. por las construcciones mentales, por todas las ilusiones que vive, sería una iatrogenia, explotaría acá adentro nuestro, en nuestra mente explotaría, sería una implosión. Entonces esa mente cuántica está esperando una señal de acá abajo de la personalidad que se quiere alinear a un modelo cuántico, entonces ahí sucede algo maravilloso, la construcción de un canal de comunicación de la personalidad con la fuente. Y ese canal se llama Antakarana. El Antakarana es el canal místico que une la conciencia atrapada en el cuerpo, en el mundo emocional, en este plano, con la conciencia trascendental de la mente cuántica. Entonces, entre los dos construyen ese tubo por el cual se manifiesta la mente cuántica. Ahí el alma o la mente cuántica empieza a influir en nuestros procesos mentales y nos empieza a alinear en pos de un plan divino, llamalo, que se llama un plan de antropía. La antropía es un proceso por el cual se va desarrollando, antropos hombre, ¿no? Se va desarrollando cada vez más y más complejo, más complejo, más complejo, más complejo el cerebro, que es la cosa más compleja creada en el universo. Y ese cerebro tan complejo puede expresar la naturaleza cuántica. Entonces, la naturaleza cuántica se expresa a través de un cerebro autorreferente convocado por una experiencia antrópica, es decir, por una evolución. Esto no sucede en otras especies, sucede en el hombre, la conciencia autorreferente. Entonces, si nos alineamos en ese proceso evolutivo, vamos a poder desarrollar todo el potencial intrínseco que nosotros tenemos. Y ese potencial es infinito, Rosana. Sí, 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 sí. Qué increíble, ¿no? Te digo, parece tan complicado y es tan sencillo. El papel de la naturaleza, maestro Nahuan, el papel de los humanos con la naturaleza. Yo cuando te veo en los videos, me gusta mucho escucharte, me encantan tus palabras, siento una conexión muy, muy grande, pero hay algo que a mí me puede fascinar y es escuchar el fondo de los pajaritos ahí, la musiquita, cantando los pajaritos, los árboles, se siente el lugar donde tú habitas. Para los que vivimos aquí en la ciudad, eso es, bueno, un sueño, ¿no? Yo saco a pasear el perro, veo un árbol, veo una ardilla y me siento fascinada. Esa atracción que tenemos, a lo mejor por el mismo trabajo que se está haciendo. Yo siento que a partir de esto me he como sentido mucho más atraída a la madre tierra. Siento una afinidad mucho más grande por la madre tierra, por el cielo, no sé, por toda la naturaleza. ¿Qué debemos hacer? O sea, ¿tenemos que ir a un lugar, a aislarnos a la montaña o nos quedamos aquí como ese guerrero del que hablamos tú y yo antes? Que quizá esta sea nuestra prueba más grande, ¿no? Estar en la gran ciudad, en medio del tráfico, la locura, el que te está diciendo de todo porque a lo mejor sin querer te la atravesaste. Ese es nuestro reto para los que estamos aquí. Está muy buena el planteo, porque no se trata de que porque toda la gente se venga a vivir a la montaña va a trascender esta historia del ego. No, no se trata. Pero el entorno, Rosana, el entorno genera un contexto acorde, ¿cierto?, a la expresión espiritual. No es lo mismo una meditación en el silencio de una noche de estrellas acá en el cerro que en pleno bocinazo, en pleno freno, en plena corrida de ambulancia. Yo viví 50 años
en la ciudad, conozco Claro. bien lo que es la ciudad, hace 25 que vivo acá. La diferencia es grande, pero mi consejo no es, hay que irse a la montaña, hay que irse a la montaña. No, no, Ujú, no, esto es una experiencia personal. Yo quería crear un espacio donde la gente pueda venir 3 o 4 días, hacer una especie de búsqueda interior, pero después reinsertarse en su lugar en su lugar operativo, ¿no? Pero tenemos una especie de pulmón que está ahí, ¿eh? Que nos genera las energías necesarias para que ese despertar de la conciencia podamos ir al mundo convulsionado de una gran ciudad y no salir dañado, no salir impregnado con ujú, la fuerza que se mueve en una ciudad. Es decir, estos pequeños oasis nos convocan a poder conectarnos con la naturaleza. Y esa conexión con la naturaleza, obviamente, abre nuestros campos de expresión y de percepción y empezamos a darnos cuenta que ese árbol está vivo, tiene una conciencia, ¿eh? Tiene algo para decirnos, y cuando nosotros nos acercamos desde el ser del árbol y el ser nuestro es la misma cosa, no hay ujú, diferencia, porque hace millones de años nosotros pasamos por la experiencia de un alma vegetal, ¿eh? Después la fuimos trascendiendo, encarnación a encarnación, hasta llegar al nivel del alma humana, donde podemos expresar la conciencia autorreferente. Entonces, en nuestros patrones históricos de experiencia, tenemos los registros de todos los reinos de la naturaleza, Roxana. Y volver a convocarlos es volver a manifestar un recuerdo ancestral de un potencial infinito. ¿Eh? Por eso el respeto a la naturaleza, Roxana. Por ejemplo, si yo voy a entrar a un río, pido permiso, ujú, ¿eh? Porque ahí vive gente en el río, no humanos. Viven elementales de la naturaleza, ¿eh? Viven seres sutiles del agua, del fuego, de la tierra, del aire, de los elementos. Entonces una persona cuando expande su conciencia no se cree el rey de la creación, ¿ok? Va a cada lugar, pide permiso para entrar, hace una ofrenda, hace un saludo, una ofrenda. Entonces el medio y vos se unifican. Entonces ese medio no es agresivo. Yo veo que cuando las personas dividen la naturaleza, ¿no? Y entran en forma agresiva, la naturaleza responde también. Te pica una araña, te pinchaste con un ujú, cardo, con un cactus, o te asustaste con un alacrán. Y acá es el mundo de los animales, ¿viste? Y si ujú. nosotros no tenemos una visión eh, contemplativa, interactiva con ellos, entonces no entendemos qué es la naturaleza. Todo está vivo en la naturaleza. ¿Eh? El mundo está vivo, tiene una frecuencia, tiene una energía, y cuando nosotros somos conscientes de eso, ellos también son conscientes de nosotros. Se genera un fenómeno de feedback, retroalimentación y muy amoroso porque entendemos lo que es la unidad, Roxana. Ujú. Sí, hablabas también de los ciclos, te escuchaba en otra entrevista, ¿no? Hablabas de los ciclos de la naturaleza, esos que también ya hemos olvidado nosotros los que estamos aquí. Esos ciclos de la naturaleza que tal vez nosotros los tenemos también internamente y que no nos damos cuenta por estar distraídos con todo lo que hay detrás, ¿no? Ahora mismo allá es verano, ¿no? Claro, estamos entrando en el verano acá, Sí. entonces hay como una especie de expansión de energía porque el sol está muy fuerte, hay mucha cualidad pránica, hay mucho prana, ¿no? Entonces hay mucha energía, mucha vitalidad, mucha fuerza vital, creativa, ¿eh? Luego viene el otoño, ¿no? Donde empieza a operar también en nosotros un estado diferente, ¿no? Un estado más de observador, un estado nos cambia la forma de ver la realidad, la misma naturaleza muestra otra cosa, ¿no? Es más poético, para mí es la mejor estación donde ves los colores diferentes del otoño, que es una maravilla, Sí, ¿no? sí, sí. Luego viene el invierno, donde nos hace meternos para adentro,
esos 2 o 3 meses nos metemos muy para adentro, sobre todo acá en la sierra donde vivimos, ¿no? Que se ve mucho la diferencia de temperatura del día a la noche, es un tiempo de reflexión, de meternos para adentro, de autoobservación, ¿no? Menos vitalidad, las noches son muy largas, los días son muy cortitos, hay poco prana, entonces toda la energía vital está enfocada hacia el reino interior y después viene la primavera donde nosotros ahí empezamos a florecer, ¿no? Todo ese componente de ese tiempo florece en ideas, en creatividad, en relaciones, en amor y en confianza. Nosotros no estamos separados de los procesos de la naturaleza. Qué belleza. Maestro, me comentaba justo antes de comenzar que estaba cerrada en Intihuaca por un tiempo por el tema, obviamente, por todo lo que estamos pasando, ¿no? Ya lo van a abrir de nuevo ahora en diciembre, ¿no? A mediados de diciembre. ¿Qué Ahora es, va, qué, qué, sí, pa- qué- qué pasa ahí en Intihuaca? Si voy yo, ¿con qué me encuentro? ¿Qué voy a hacer? te vas a encontrar contigo, que nos toca, ¿no? Eso es lo mejor. Pero ¿cuáles son las actividades? Ahí las actividades son muy variadas, ¿no? Son muy variadas porque depende del momento presente, ¿no? Cuando el grupo se reúne, yo los reúno, les doy la bienvenida en un templo solar, ¿no? Que es nuestra, se llama el Inti Capana, es un templo solar redondo, todo hecho de barro. Bueno, ya lo vas a ver, tiene una energía muy especial. Y hacemos una charla, ¿no? Después de esa charla, es un satsang donde las personas van manifestando ciertas búsquedas, de ahí va surgiendo de ese momento una orientación de ese grupo, porque no todos los grupos son iguales. Algunos vienen con una consigna, otros con otra consigna, entonces a, a, tenemos una percepción de una búsqueda dentro de lo individual, de lo grupal. Entonces, orientamos a ese grupo a ciertos tipos de actividades. Pueden ser actividades contemplativas en el medio de la sierra, pueden ser, por ejemplo, iniciaciones en el camino espiritual, distintos tipos de ritos de pasaje, puede ser charlas en el aula sobre cosas científicas, pueden ser danzas, pueden ser experiencias trascendentales, de estado modificado de conciencia, a través de búsqueda, pueden ser procesos de sanación, de, de consulta, es decir, es tan variada la actividad que es el grupo la que lo crea, El no que es que dirige. yo tengo algo ya planeado, surge en el momento de la percepción de la búsqueda del grupo. Entonces siempre es por primera vez, ¿eh? Siempre es por primera vez, porque nunca sabemos qué es lo que va a pasar ahí. Y se convoca a esa experiencia de estar presente y eso es muy rico. Por eso siempre yo soy el primero que me sorprendo porque nunca sé qué es lo que va a pasar ahí adentro, a dónde vamos a ir. Lo único que tenemos es un horario para el desayuno, un horario para el almuerzo, para la merienda y para la cena. Después en el medio va variando según la búsqueda de cada uno. ¿Y eso qué genera? Que no tenemos un patrón mecánico de repetición de siempre lo mismo. Eso Exacto. sería muy aburrido, ¿no? Sí, 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 qué bonito, porque es verdad que em, pues atender a las propias necesidades del individuo y del grupo en sí, ¿no? Porque no todo fluye de la misma manera siempre. Em, y partiendo de esto, ya casi bueno, para despedirnos, porque hemos tenido un montón de inconvenientes con esta charla, Dios mío, pero bueno, al final se pudo hacer, gracias a Dios, a nosotros y a los seres que nos acompañan. Em, Correcto. Esto que estamos hablando del individuo y de la parte grupal también, de la conciencia de grupo, la conciencia, me refiero a la conciencia planetaria, dijiste hace rato, para eh,
llegar a esta conciencia, tendremos que pasar por una noche oscura del alma donde morimos y volvemos a renacer. ¿Crees que como planeta estemos pasando eso con esto, con todas estas cosas que estamos viviendo? Exactamente, es exactamente lo que decís, ¿no? Estamos Sí. pasando por la noche oscura del alma, este tránsito de la pandemia, de las carencias, de las guerras, de todo lo que estamos viviendo, estamos pariendo un viejo paradigma mecánico, ¿eh? Racional, puramente racional, a un panorama diferente, espiritual. Pero hay algo que tiene que morir dentro nuestro, en la humanidad. ¿Eh? Y esa muerte genera, obviamente, un duelo interior vivido en toda la humanidad. Toda la humanidad está viviendo un duelo de un paradigma que muere, de una concepción que muere, de una visión que muere, para transformarse en esta visión cuántica, donde la humanidad va a parir el nuevo modelo, Rosana. Hay que tener confianza absoluta que este tiempo de parir estamos en pleno parto. La diferencia enorme es que detrás en el horizonte estamos viendo que hay una luz brillante que nos espera a todos. Ujú. Sí, yo sí lo veo, yo así lo veo, así lo observo. De pronto, cuando se me ocurre oír las noticias, parece que es todo lo contrario, pero se vuelve como que lo que estoy viviendo es lo verdadero y lo que está en las noticias pareciera que fuese lo que no es verdadero. Es Ya una te das cosa cuenta. muy rara. Esa es la capacidad de discernir del alma. El alma ya está viendo otra cosa, mucho más allá. Es decir, ese perceptor interior no condicionado con las noticias, con todo esto, no está impregnado en ese bucle de creencias, puede ver más allá. Esa es la visión del alma que sabe que esa energía, ese campo de vibración, ya no pertenece a tu burbuja holocuántica. Cada uno de nosotros vive dentro de una burbuja de energía, se llama la burbuja holocuántica, y esos modelos históricos ya no están dentro de tu percepción, entonces van quedando allá atrás. Y al desprenderte de esas memorias, empezás a abrir una hoja en blanco, que te da la existencia todos los días, y preguntándote cómo es el día que hoy querés vivir. Si estás acá presente, obviamente no querés vivir una historia del pasado. Y ahí vas a ser una especie de creador de tu día y de tu vida, porque todas las facultades están dadas en ti para que puedas crear una vida digna de lo que somos en este paradigma maravilloso del despertar espiritual. Así es. Me gusta lo que dices porque le pones nombre a lo que a lo que se siente, ¿no? Esto de la burbuja es completamente cierto. Sientes como que hay cosas que ya no estás, lo dijiste, vibrando en esa sintonía, ¿no? Y cosas que antes me afectaban tanto Es y que correcto. ahora ya no, ya, pues eso, te conviertes en observador y las empiezas a ver desde fuera y entonces ya no te afectan, ¿no? Ya no es tu lenguaje, ya no es tu Ya no lenguaje. Y es. al no ser tu lenguaje, viste, ahí queda, ahí queda. Al no estar, digamos, de alguna manera enganchado en ese proceso, en esa energía, adentro no hay una sustancia química que represente a eso, una emoción que se manifieste, porque eso para vos ya es pasado, es un lenguaje que ya no querés hablar, que ya no te interesa, no te llama, no te identifica y desaparece de tu campo vibratorio, desaparece y se abre la puerta a los nuevos, a la nueva forma de pensar y de percibir esta realidad. Y ahí está el punto, ¿no? Donde surge un creador nuevo, alineado en un modelo no condicionado. Claro. Nahuan, pero esto se suele ir, bueno, yo pienso ir hacia adelante, pero ¿se puede ir hacia atrás? Si dejas la meditación, si dejas todos estos pensamientos, sí se puede regresar, ¿no?
Está buena la pregunta que haces, Roxana. Yo te digo una cosa. Cuando una persona hace una experiencia y puede sentir el sabor de lo sagrado, Ujú, es muy difícil volver para atrás, Roxana, ujú. porque Sí, ya queda ahí, aunque sea una experiencia que ya vos percibiste que hay un universo que te está esperando ahí. Podrás en un momento cristalizarte, podrás en un momento frenar un poco, pero eso te va a ir tirando, te va a ir tirando, te va a ir tirando. Esa experiencia de lo sagrado no la podés borrar nunca y al final vas a tener que ir a manifestarla porque querés realmente, te das cuenta internamente que es la real experiencia más, ¿cómo te puedo decir?, más profunda que puede vivir un ser humano. Y yo no creo sí, que uno pueda rechazarlo. sí, tienes razón. Yo espero poder llegar a más y a más y a más y a más, no con ambición, sino con, pues, Es para el estar deseo del corazón. exactamente. Y es verdad que en los momentos que uno se siente que se ha salido de ese centro, te das cuenta enseguida, ya no te enganchas, sino que regresas, porque Claro, quieres volver a sentirte como claro, estabas, ¿no? claro. Ujú. Yo lo hablo así, mira, cuando uno hace la experiencia de esa mente unificada, ¿no? Estás dentro de un contexto de protección, un contexto de espiritualidad. Y cuando uno se sale de ahí, es como que quedas a la intemperie. Quedas a la intemperie y Mm. hay rayos, hay truenos, hay lluvia, hay granizo, hay frío, hay calor, te muerden, te pican, estás a la intemperie. Entonces, volver a casa, volver al centro, al reino, al confort de estar contigo, ¿no? Es una experiencia mística. Sí, sí. Maestros, me siento muy honrada y muy agradecida. Agradezco muchísimo que hayan aceptado, que hayas aceptado. Agradezco mucho a Newsta también, que ha sido bueno, nos ha puesto en contacto. A pesar de todo lo que pasamos antes de hacer esta entrevista, porque hubo que cambiar muchas veces de escenario, pero al final mereció la pena, mereció esa búsqueda de que todo fuera bien. Bien, Roxana, yo te agradezco enormemente que nos hayas invitado a este canal tuyo y obviamente contar con nosotros cuando necesites charlar de esto. A mí me encanta esto, ¿eh? Este es parte de humildemente de mi servicio, transmitir esta llamita que un día mi maestro me la dio y decir, bueno, ahora te toca a vos, así yo te lo transmito a vos, Roxana, para que sigamos. Esa es la esperanza de que la humanidad pueda transmitir la luz y estos oasis, así como el tuyo, donde puede la gente abrevar espiritualidad. Yo encantado de poder colaborar con una gotita de agua fresca. Así que gracias Muchísimas a vos gracias. y a la gente. Gracias, gracias, gracias. Hasta pronto. Namaste. Namaste. Chao, chao.